Bueno, pues continuamos con la parte de teoría. Vamos a ir cerrando cosillas por aquí de lo que hemos visto antes. Y ahora lo que tenemos es, hemos acabado con la parte de conformación de los metales y nos vamos a pasar a la siguiente, que sería técnicas de unión. Técnicas de unión. En esta parte vamos a ver que hay dos tipos de uniones, básicamente. Aquí vamos a trabajar con dos tipos de uniones, ¿vale? Vamos a tener uniones de tipo fijas, uniones que van a ser duraderas en el tiempo y uniones desmontables que están pensadas para que no sean fijas. Uniones que se pueden quitar en el tiempo. Dependiendo de la aplicación que tenga, hay cosas que me interesa desmontar y hay cosas que no me interesa desmontar. Por ejemplo, un motor de un coche, hay partes del motor del coche que me interesa poder desmontarlas porque puede ser que se estropeen y tenga que cambiarlas. No voy a tirar el coche entero. Entonces se utilizan una serie de uniones entre esos elementos metálicos que permiten ser quitadas y después se vuelven a poner, ¿vale? Los clásicos de los tornillos. Yo le pongo una serie de tornillos, lo desmonto y después lo vuelvo a montar. Otras uniones, por ejemplo, en una llave inglesa, que a mí hay partes que no me interesan que se cambien. Entonces esas partes están unidas, están soldadas y ya está, se acabó, ¿vale? Una estructura metálica, yo quiero que esa estructura esté ahí de por siempre y una unión duradera. Dentro de los elementos que tengo aquí de uniones, empezamos por las fijas, ¿vale? Las primeras, las uniones que son las más habituales. Pues la primera que tendríamos sería soldadura. ¿En qué consiste la soldadura? La soldadura consiste en unir varios metales, varios elementos que tienen forma distinta a través de un elemento que puede ser con relleno o sin relleno, ¿vale? Si hacemos aquí un dibujito, pues yo tendría aquí, por ejemplo, una pieza como esta y ahora la quiero unir con esta pieza de aquí que es vertical. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Caliento las piezas lo suficiente como para que se derrita, se fundan. Y esa unión se hace con ese material que yo aporto fundente. ¿Cómo lo aporto? Pues generalmente es con una varilla que es del propio material que se funde, es un material de relleno, ¿vale? Que hace la unión entre estos dos, al que le aplico unas descargas eléctricas. Esto serían soldaduras por arco, se llaman soldaduras por arco. Lo que estoy haciendo realmente es aplico una corriente eléctrica tan grande, un cortocircuito, que esta varilla de aquí se funde. Y cuando se funde, se queda unida a esta parte, y a esta parte, ¿vale? Y esa unión se mantiene constante entre los dos sitios. Esto de aquí, que es la varilla o el electrodo, ¿vale? Cuando le aplico esa tensión, va haciéndose cada vez más pequeño, se va gastando. Ese electrodo lo voy gastando, y esto es lo que yo estoy aportando aquí para unirlo. Habría casos en los que se puede hacer sin aportar materiales, sino que los propios elementos que están aquí en las uniones van a servir, se van a fundir y van a ser los que se unan. Pero lo más habitual suele ser esta, soldadura por arco con aporte, ¿vale? Con una amarilla. Otros métodos más modernos, por fricción, ultrasonidos, láser, es verdad que existen, pero que no son tan habituales. El que ustedes veréis generalmente en la calle y tal, Cuando la soldadura se queda ya fría, ¿vale? Esto que alcanza unas temperaturas altísimas, estamos hablando de 1000 grados. Cuando después se enfría con el tiempo, hay que dejarlo reposar, se enfría, se vuelve dura. Esta zona de aquí, que tiene un acabado distinto, pues es normal que se tenga que hacer un repaso, ¿vale? Se suele hacer un proceso de repaso, limpieza y adecuación. Materiales, una limpieza, materiales químicos que mejoren la presencia y después, bueno, pues un poquito de repaso con lija. El siguiente que vamos a ver serían los remaches y vamos a empezar aquí con los roblones. Y yo creo que aquí esta se ve bastante bien con el vídeo que tenemos aquí. Este serían los roblones. Los roblones, para que nos entendamos, serían una especie de puntilla, ¿vale? Tienen una forma, ¿vale? De que la inserto por aquí abajo, esta es la parte redondita, lo inserto y esta parte que queda aquí le empiezo a deformar con un martillo, hasta que incluso, bueno, le pongo una forma de campana para que aquí haga la conformación y el resultado que tengo es ese puntilla que había metido por un sitio y por el otro pues se queda con las dos formas iguales, ¿vale? Es un proceso de formación en el que yo meto una especie de puntilla como esta y ahora a esta parte de aquí del final la empiezo a trabajar por deformación hasta que adquiere una forma como esta y las dos placas que están aquí en medio pues quedan unidas. Por aquí no se va a salir y por aquí no se va a salir.
Antiguamente se usaban mucho, sobre todo en puentes. Podéis ver este tipo de uniones. Es verdad que, bueno, que son costosas de realizar porque hay que trabajarlo a mano, hay que ponerle el molde para que quede bien. Exacto. Muy parecidos a esta, tenemos un elemento que se llaman remaches, ¿vale? Aquí tenemos un remache pop, uno, le tiro de ese elemento que tengo, de esa varillita, ¿vale? Que se le llama el mandril o la parte de tiro, le tiro de él y lo que hago es deformo la parte de abajo inferior, ¿vale? Con la herramienta, con la remachadora, tiro de él hacia arriba y al tirar de él hacia arriba, esta parte que es más ancha deforma y une, deforma. Si os dais cuenta, forma una parecida aquí al roblón. Esta parte de aquí sería como esta de aquí, del roblón, y esta parte de abajo se ha conseguido por deformación, porque dentro de lo que es ese remache pop, esta parte de arriba tiene una especie de bola. ¿Veis que deforma? Es como un roblón, pero un poquito más evolucionado. Esa herramienta tira de este de aquí, ese mandril que no vale para nada, se tira, normalmente se desecha. Esta parte que es más ancha, une, y aquí forma esa deformación. ¿Vale? Se utiliza mucho también en tema de metales, en aeronáutica, por ejemplo, se usa. Esta parte, al tirarle más, se rompe y se queda ahí insertada. Eso no pasa absolutamente nada. Es habitual. ¿Vale? Siguiente forma de trabajo que tenemos, presión y ajuste, que esto es aprovechando la propiedad que teníamos de que los materiales metálicos con alta temperatura, se dilatan y con baja temperatura se contraen. ¿Vale? Entonces, si yo quiero insertar, por ejemplo, lo vemos aquí, si yo quiero insertar, bueno, pues no aparece. Si yo quiero insertar un elemento dentro de otro, ¿vale? Si yo quiero insertar, imagínate un elemento que tenga una forma como un cilindrito, lo quiero insertar en un hueco, ¿vale? Y quiero que se quede ahí fijo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una de las opciones es lo caliento, le aumento la temperatura, se dilata, se vuelve más grande, este agujero es mayor, lo meto con facilidad y cuando este vuelva a su temperatura se va a quedar aprisionado. ¿Vale? Si este diámetro, imagínate, diámetro es 3 milímetros, este de aquí ese diámetro interior es 3 milímetros, cuando aumente la temperatura, a lo mejor se pone en 4 milímetros. Por lo tanto, este entra con facilidad. Cuando vuelva a su temperatura de 3 milímetros, que realmente no será 3, sería interesante que fuera 2,9, un poquito menos para que haga presión, pues se va a quedar engarzado y de ahí no va a salir. Opción B, si no quiero calentar este lo puedo enfriar, ¿vale? Esto se usaba, por ejemplo, esta técnica se usaba en aviación antiguamente, en la Segunda Guerra Mundial, para los tornillos. Los remaches se metían en frío, que estaban con tamaño más pequeño, y después con la temperatura aumentaban del tamaño y se quedaban enganchados. ¿Vale? Forma de presión y ajuste que se utiliza bastante. ¿Qué quiero desmontarlo? Que es una de las cosas que tiene. Se puede desmontar aplicando temperatura, pero bueno, el problema es que cuando yo aplique temperatura aquí, al estar unido con la otra pieza, pues se va a transferir esa temperatura. No es tan sencillo, pero bueno, se pueden hacer algunas cosillas. Último que tengo, adhesivos, como si fueran pegamentos. ¿Pegamentos para metales? Sí, generalmente existen pegamentos especiales, suelen ser pegamentos de dos fases, dos elementos distintos que se están uniendo en dos etapas y productos químicos que sirven de unión entre piezas. Hay por ejemplo, uno que se utiliza que se llama el Nural, que es para aluminio, adhesivo de aluminio, y otro que también se utiliza que es un poco chocante las primeras veces que lo ve, que es adhesivo para tornillo. Un tornillo que es una unión desmontable, se le echa un adhesivo para que se quede de manera permanente. ¿Vale? Pues bueno, los hay. Es una especie de mezcla entre desmontable. Cuando le echo el adhesivo, añado un elemento de que no quiero que se mueva. Son tornillos que no quiero que se desenrosquen, no quiero soldar porque cuesta más, pues le puedo usar un adhesivo, ¿vale? Una especie de pegamento. Aquí tendríamos lo que serían las uniones más sencillitas, las fijas. Ahora nos vamos a las desmontables que se pueden poner y quitar. Dentro de estas que son las desmontables, pues vamos a hablar de tornillo pasante, tornillo con espárrago y tuerca. ¿Vale? Dos tipos muy parecidas. A ver si aquí tenemos las imágenes. ¿Vale? Tornillo pasante. Aquí está. Tornillo, que sería este tornillo, ¿vale?
Este sería el tornillo y la parte que hace la presión sería la tuerca. Incluso se le ponen arandelas, que son una especie de placas cilíndricas, láminas cilíndricas muy estrechitas, que tienen mayor superficie, que lo que sirven es para transmitir más fuerza, ¿vale? Toda la fuerza que tiene este de aquí la transmite a través de una superficie mayor. Evita entonces que esto de aquí se desenrosque, porque si es una pieza que está trabajando en vibraciones, es posible que esta tuerca se desenrosque. Si queremos evitar que esta tuerca se desenrosque o se desenrosque con facilidad, se le puede añadir otra tuerca que se le llama contratuerca. Y aprieto una con respecto a otra y así la unión es bastante más dura. También existen arandelas especiales, ¿vale? Arandelas que tienen unas formas especiales, formas estriadas, en formas abiertas, que sirven para mejorar eso. Piezas en donde haya movimiento o vibraciones que tengan que aguantar, pues evitan que estos tornillos se puedan aflojar. Tornillo pasante, este caso del tornillo pasante pues es un tornillo que no tiene esa parte de la tuerca, sino que se queda engarzado dentro de lo que es la propia pieza, ¿vale? Si ustedes vierais, pues por ejemplo, si yo tengo una pieza, ¿vale? Imagínate que yo tengo que unir a esta pieza de aquí, le tengo que unir una chapa aquí arriba, ¿vale? Porque quiero que tenga un acabado más resistente, lo que sea. ¿Cómo lo haría? Primero taladro, vengo con el taladro y hago un agujero con la broca. Madre mía, vamos a hacer un poquito más recto. Vengo aquí, hago un taladro, hago un agujero con la broca. ¿Vale? Agujero con la broca. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que he hecho ese agujero, ahora ya le puedo meter aquí un tornillo. Ese tornillo se va a quedar aquí engarzado. Normalmente, si tiene que ir aquí con las roscas, bueno, si quisiéramos que fuera con roscas, pues se puede utilizar una herramienta que se llama el macho de roscar, que le hace rosca a esta parte de aquí, ¿vale? Porque la broca evidentemente no la hace rosca, le hace un tornillo ciego, ¿vale? Ahora vengo yo aquí con mi tornillo, ¿vale? Vengo aquí con mi tornillo, puede tener distintos tipos de cabeza, ¿vale? Y lo inserto aquí, rosco, 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 y aquí se va quedando apretado, 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 y aquí une las dos superficies, ¿vale? Con sus estrías va uniendo estas dos superficies. Hay tornillos que ni siquiera necesitan que se haga este taladro primero, ¿vale? Son tornillos que tienen una parte del cuerpo, ¿la veis? Tiene una especie de hélice que se dice que son autorroscantes, porque esa hélice, cuando yo empiezo a hacer presión aquí para atornillarlo, esa hélice hace la función de la propia broca. Es capaz de taladrar estos metales y quedarse aquí engarzados, ¿vale? Son distintas opciones, distintos tipos. Unión desmontable entre, por ejemplo, ejes, ¿vale? Si yo tengo que unir un eje que está girando con una parte móvil, lo vamos a ver aquí. Este de aquí, por ejemplo, sería un eje móvil con una parte exterior, ¿vale? Pues le podemos poner un elemento que se llama chaveta. El agujero se llama chavetero y la parte esta de aquí, que puede tener distintas formas, aquí tiene forma de medio quesito, aquí tiene forma rectangular, esto de aquí se llama chaveta. Este sería eje, chavetero el agujero y chaveta donde va insertado. Aquí vemos cómo se le inserta, por ejemplo, un engranaje y aquí va unido. Cuando el eje gira, esta chaveta transmite la fuerza del giro hacia lo que sería este de aquí. En este caso aquí no se ve, pero para evitar que este eje se mueva horizontalmente, ¿vale? Aquí transmite fuerza, pero puede moverse dentro de este eje así. Para evitar que esto ocurra, aquí se le tiene que poner normalmente unos topes, ¿vale? Unos topes que suelen ser una especie de alambrito. Se le pone una especie de retén, ¿vale? Se le suele llamar así. Se pone una especie de retén que evita que se mueva en las dos direcciones. Último caso que tenemos aquí, las guías, que son formas de unión en las que una pieza encaja con otra, ¿vale? Imagínate que yo tengo una pieza que tiene esta forma de aquí y le pongo ahora otra pieza que va a ir arriba, que va a enganchar por aquí, ¿vale? Y esto se va, ¿vale? Un riel, por ejemplo, una ventana, pues tiene esta forma. La ventana va a correr en este sentido. Las ventanas de casas corren en el sentido porque están una inserta dentro de lo que sería la otra, ¿vale? Formas que tenemos particulares, pues forma como esta se llama cola de Milano, ¿vale? Yo meto una parte móvil en otra, una especie de guía y de aquí no se sale. Cuando yo intento tirar hacia afuera no se va a salir. Otros tipos de guía, pues muchísimas. Cualquier forma que ustedes penséis, siempre que uno vaya engarzado sobre el otro.
¿vale? Y esto serían las uniones desmontables. Vamos a parar aquí porque ya se ha acabado.